Cuando pasan los años se pierden muchos de los sentidos con los que nos solazamos en la juventud, pero se agudiza especialmente uno, el del olfato. Empieza uno a tener un olfato sobremanera agudo para percibir por dónde vienen las cosas y para dónde van. Cuando salió el presidente Santos con el cuento, porque él viene con un cuento encima de otro cuento todos los días, de que tenía un nuevo programa de reactivación económica y que el nuevo programa se llamaría Colombia Repunta, y el ministro de Hacienda, y tratarían al señor del Fondo Monetario Internacional, dijimos, por supuesto, es lo que llamamos cuento chino, que ha tenido una significación muy grande desde que Oppenheimer escribió un famoso libro que se llama Cuentos Chinos y que hay que repasar todos los días. Estamos llenos de cuentos chinos. Colombia Repunta no es otra cosa que un cuento chino. Eso es baratijas. Y lo único a lo que uno aspiraría es que a que no lo aplicaran. ¿Por qué razón? Porque esto es keynesianismo puro. Es decir, como tengo una economía que no crece, porque no está creciendo, si Colombia repunta es porque necesita que repunte, y no está repuntando porque tuvo un crecimiento del 3.1% en el 2015 y un miserable crecimiento inferior al 1.8%. El señor Perfetti está retocando las cifras a ver cómo le resultan finalmente en el 2016. Y vamos para el 2% en el 2017, dicho por el Banco de la República, no dicho por nosotros. Entonces, Colombia repunta, y dijimos, ¿y este milagro cómo es? Si Colombia repunta, tiene que repuntar por una contracción brutal del gasto público, que es por donde está la vena rota, por donde se están saliendo todas las energías nacionales, y esa corrección no viene porque Santos tiene que ganar las elecciones, o tratar de hacerlo de la única forma que sabe ganar elecciones, que es robándose la plata del país para entregársela a los ladrones que son sus amigos en las elecciones. Entonces, por ahí no vendrá la corrección, por la contracción del gasto público, para darle espacio al crecimiento económico basado en la iniciativa privada, en los trabajos de la gente, dándole apoyo real a la gente. Pero si acabamos de salir de una reforma tributaria donde lo que se hace es gravar el consumo y gravar a la gente, ¿cómo vamos a esperar que ese tipo de receta económica se vaya a imponer? Entonces, ¿cuál es? La receta del gasto inorgánico. ¿Cómo es el gasto inorgánico? Tradicionalmente se hacía a través de la emisión monda y lironda del banco que alcahueteaba el Banco de la República con las disposiciones que el gobierno tomaba. Ya hacer ese tipo de emisiones es mucho más difícil. ¿Qué queda? El endeudamiento. El endeudamiento más o menos ficticio de carácter internacional, el endeudamiento cogiendo toda la plata que hay en el país para metérsela al gobierno. Eso tiene un efecto, que es la contracción de los negocios privados, que son los que producen, que son los que rentan, que son los que desarrollan una economía. 40 billones de pesos. ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? A ver, presidente Santos, ¿por qué no le dedicó un capítulo a decir de dónde los va a sacar? Porque le dedicó todos los capítulos a decir en qué los va a aplicar. ¡Qué maravilla! Vamos a construir carreteras, no se imaginan cuántas. Ya había dicho desde Chaparral, vamos a construir vías terciarias, a lo que está obligado con las FARC en el maldito acuerdo final que suscribió con ellas. Ya no serán los alcaldes los que se ocupen de las vías veredales, sino, hágame el favor, el Ministerio de Obras, el Gobierno Nacional. Dios nos tenga de su mano. Para eso se va a robar la plata del Fondo de Regalías, que era el último colchoncito de seguridad que teníamos para casos eventuales como los que se vienen, de dificultades cambiarias enormes. Santos se va a robar todo eso para cumplirle a las FARC y para construir vías terciarias. Lo otro, las vías gigantescas, las 4G que no pueden arrancar, es que las vamos a hacer arrancar y las vamos a financiar. ¿Con qué? ¿De dónde? Si no es con crédito. ¿Más TES? ¿Le van a meter más TES al mercado? Es decir, contraer más
la oferta monetaria en el interior del país para que la gente no tenga con qué trabajar y para que las tasas de interés se vayan a las nubes y para que aparezcan los intermediarios financieros piratas haciendo de las suyas en la economía? ¿O va a acudir al crédito externo? Dígame, ¿quién más le va a prestar plata a Colombia en estas circunstancias? Cuando además los ojos de las calificadoras de riesgo están puestas sobre las cuentas fiscales del país para determinar si mantienen la calificación de Colombia o si le bajan la calificación, es decir, si le dicen a los intermediarios financieros que aumenten la tasa de interés. A ver, en esas circunstancias, ¿cómo va a hacer endeudamiento externo para financiar sus 40 billones de pesos en obras públicas, en casas? ¿Va a construir casas? Es que parece que Santos se dio cuenta de que la estrategia de Vargas Lleras produjo efectos y que eso de salir con casco y con botas y pararse en una carretera y decir pare y siga, y la gente termina por creer que de verdad se están construyendo las carreteras y lo que hay es un enorme desastre y una catástrofe. Pero la publicidad aguanta con todo y entonces la publicidad a Vargas Lleras le dio resultado y Santos quiere hacer lo mismo. Salir a decir que él construye carreteras y que construye casas. Va a estar inaugurando casitas quién sabe dónde, construidas quién sabe con qué. Eran 4 casas con respecto al déficit de vivienda que hay en el país y con respecto a las viviendas nuevas que se necesitan, al empuje de los nuevos hogares que se crean cada año en Colombia. Los regalos de casas del doctor Vargas Lleras no valieron nada y no significaron nada. Pues Santos dice que va a construir muchas casas y que las va a apoyar con crédito barato. ¿Crédito barato? ¿De dónde sale lo barato del crédito? Subsidios. ¿Quién los paga? El presupuesto nacional. ¿De dónde? Santos no dice de dónde lo va a sacar. El que venga detrás que arríe. La consigna de Santos es dejar raspada la olla para que en el año 2018 el infeliz que se posesione como presidente de la República lo que encuentre sea una catástrofe. Que Santos en eso sí es experto. ¿Qué fue lo que le dejó Álvaro Uribe Vélez siendo Santos ministro de Hacienda? El presidente Uribe parece que le falló la memoria cuando propuso a Santos como candidato a la presidencia de la República y se olvidó lo que nos había dejado en el año 2002. Un desastre, una catástrofe. En materia militar no había con qué ponerle gasolina a los camiones del ejército y no había con qué comprarle botas a los soldados. Eso fue lo que dejó Santos y eso es lo que va a dejar en el 2018. Colombia repunta es un cuento chino, es una monumental mentira y lo que hay es el anuncio de un endeudamiento masivo y de una nueva crueldad con el contribuyente. Fedesarrollo y ANIF, a los que les falta todavía más claridad y más contundencia, pero que son entidades serias, lo están diciendo. A este paso vamos a necesitar otra reforma tributaria dentro de 2 añitos, es decir, para el 2018, es decir, para cuando Santos se vaya. Eso es lo que va a dejar Santos, la necesidad de una reforma tributaria. ¿Habrá quien pague más impuestos en Colombia? ¿Habrá quien venga a Colombia con una carga tributaria, una carga fiscal como la que tenemos? ¿Habrá quien se acuerde de desarrollar este país que está entrando en un camino recesivo de una peligrosidad social incalculable? Esas son las preguntas que hay que hacerse a propósito de este cuento chino que se llama Colombia repunta. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.